Hola, muy buenos días a todos y todas. Muy bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Providencia aquí en la ciudad de Santiago. Quiero empezar este culto invitándolos a que leamos la palabra del Señor en el Salmo 106, del verso 1 al 5. Vamos a leer entonces del Salmo 106, del verso 1 al verso 5. Dice la palabra: Aleluya, alabado sea el Señor. Doy gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. El verso 4 nos hace recordar o nos hace pensar lo que dice el salmista: ven en mi ayuda el día de tu salvación. Y a mí me gustaría decir que el salmista perfectamente puede haber dicho: ven a mi encuentro, Señor. Y yo quiero orar en esta mañana, o quiero que oremos esta mañana pidiendo al Señor esto: que Él venga a nuestro encuentro, que este momento, que este espacio, que esta liturgia sea un espacio de encuentros. Primeramente, un encuentro de nosotros con Dios, con ese Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que murió en la cruz y que resucitó para darnos vida. Y después, y quizás por lo mismo, que sea un lugar también de encuentro con su palabra, y que su enseñanza en esta mañana nos haga tener un encuentro también con la justicia, con el amor, con la paz y con la igualdad. Y que nos encontremos también unos con los otros, aunque en este momento no podemos hacerlo. Que nuestros pecados también se encuentren con el perdón de nuestro Dios, y que nuestras culpas se encuentren con su gracia. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder prestar acción de gracias a ti, Señor, de poder celebrar tu nombre y tu persona, Señor, de engrandecerte, Señor, de bendecirte, de cantar, Señor, y de escuchar de tu palabra, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor, bendice nuestras familias, Señor, y bendice tu iglesia, Señor, en los distintos lugares en que se encuentra, Señor, repartida por todo el mundo, Señor. Confiamos en ti creemos, Señor, y en ti depositamos, Señor, toda nuestra fe, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de
Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma melodía es. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. La fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor que descontrol en mí. Vamos todos. Y voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos a cantar, canta aún más fuerte. Y dice, canta aún más fuerte. 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 Y canta aún más fuerte. Vamos. Y canta aún más fuerte. Y canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Y canta aún más fuerte. Y canta aún más fuerte. Y canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Y decimos, voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Aleluya, levanto un aleluya. Levanto un aleluya.
días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo este domingo dominical en esta reunión que tenemos cada fin de semana para poder compartir la palabra con ustedes. Agradecidos del Señor por los cánticos que hemos escuchado y también por la palabra que escucharemos a continuación. Queremos invitarle a recordar algunas actividades. Estamos invitando a todos los niños para que puedan participar a partir de terminado nuestro culto a las 12 horas en el culto infantil que ha preparado la Escuela Dominical junto con la Pastoral de la Niñez, y que puedan tener ese tiempo de reflexión, ese tiempo de compartir la palabra también en estos tiempos de donde recordamos la Reforma. Y por supuesto la Escuela Dominical invita a los niños, especialmente en la clase de primario y prejuveniles, para que se puedan conectar a las 17 horas y a las 12:30 horas y puedan tener también sus clases como lo han estado haciendo todos los domingos. Es importante que usted pueda, como padre, animar a sus niños, a sus hijos a participar. Es una instancia de crecimiento. Además, queremos invitarles a seguir participando en el Kilo de Amor. Estamos trabajando para poder acompañar a aquellos que necesitan nuestra ayuda, y por supuesto el Ministerio de Bienvenida y Misericordia de Bienestar también está preparando esa ayuda. Invitamos a los jóvenes también para que se puedan conectar los días sábados a las 15 horas también para tener sus reuniones y participar del diálogo, de la conversación. Y también invitamos a aquellos que están incorporados a los grupos en casa. En estos tiempos donde no podemos reunirnos físicamente, los grupos en casa están trabajando a través de los videos con devocionales, compartiendo, conectándose unos con otros para poder tener tiempos de oración, tiempos de reflexión y tiempos de conversación. También queremos invitarle a visitar nuestra plataforma, nuestra página que tenemos como iglesia, para que puedan acceder a todo el material, videos, predicaciones, conferencias, donde por supuesto usted puede revisar. Si usted no alcanzó a escuchar la conferencia del día martes, por ejemplo, usted puede revisar nuestra plataforma. Ahí encontrará también la información, los videos para poder recordar, incluso escuchar las predicaciones anteriores. No olviden también los varones, todos los viernes a las 19 horas tienen la oportunidad de reunirse, juntarse, poder reunirse con otros varones para dialogar, orar y reflexionar en torno a la palabra del Señor. Los queremos invitar a no perder la oportunidad de compartir el servicio que tenemos todos los domingos, este servicio online que tenemos y que podemos compartir nuestro link con otros. Tratemos de llegar al máximo de hermanos posible. Compártalo, comuníquenle a otros hermanos que todavía estamos trabajando en la palabra, estamos estudiando, pero los domingos estamos predicando las reflexiones de la epístola a los hebreos. Por lo tanto, los invitamos a que puedan ustedes ayudarnos a compartir esa información. Los jóvenes adultos, todos los lunes desde los 25 años hacia arriba, tienen a las 19 horas a través de la plataforma Zoom también su reunión. Así que los jóvenes adultos invitados a participar de estas reuniones los días lunes a las 19 horas. Las damas de la iglesia, a través de las distintas plataformas que tienen, también están realizando sus actividades, sus reuniones. Por supuesto, las charlas de café que ya vienen para el día 14 de noviembre, así que muy atentas las damas de la iglesia a participar, por supuesto, de las charlas de café, como también de las reuniones que tienen los días martes. Así que a no dejar de conectarse, consultar, preguntar a los distintos correos, las distintas plataformas que tienen las damas de la iglesia. También queremos dar gracias al Señor como iglesia, especialmente por lo que sucedió el día martes con la conferencia que tuvimos. Tuvimos un tiempo de reflexión en torno a la Reforma y su impacto en Latinoamérica con el doctor Daniel Salinas, y fue un tiempo muy lindo de reflexión, de análisis, de preguntas, de compartir y conversar. Así que agradecemos a la Academia Bíblica también por el esfuerzo de mantenernos actualizados en temas tan importantes como el tema de la Reforma, que se celebra en este mes de octubre. Así que sigamos pendientes, atentos a la información de Academia Bíblica
a la información de las redes sociales, qué está pasando con la iglesia, porque las actividades siguen adelante, seguimos caminando, seguimos trabajando, seguimos predicando la palabra, seguimos reflexionando cada día en torno a la palabra del Señor. También quisiera comunicarles que tenemos la oración para esta semana que nos invita a orar todos los días a las 10 de la noche, a las 22 horas, como iglesia, estar pendiente, estar orando. Y esta semana vamos a orar especialmente por la familia de nuestro pastor que ha partido, el pastor Alarcón, Miguel Alarcón, ha partido a la presencia del Señor. Oremos por su familia. Él fue pastor de la iglesia de San Bernardo, por lo tanto, debido a una enfermedad, ha partido a la presencia del Señor. Pero oremos por su familia, por sus hijos, para que Dios lleve consuelo y también lleve la paz que Él solo puede darnos en estos tiempos de tristeza y de dolor que puede sentir la familia. Oremos también en el mes de noviembre, comenzamos a nivel nacional como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a trabajar y a promover el tema de la promesa de fe. Tengamos presente, oremos para que la promesa de fe, esta que se levanta cada año, también pueda ser una promesa de fe que ayude a sostener a nuestros misioneros y los proyectos que la Alianza Cristiana y Misionera tiene, no solo en Chile, sino fuera de Chile. Así que tengamos presente en este mes de noviembre y en esta semana la oración con la promesa de fe para que Dios pueda multiplicar los recursos y esos recursos puedan ir en beneficio de la extensión del reino del Señor. Y por supuesto queremos pedir que tengamos en cuenta especialmente hoy día a todos aquellos jóvenes, niños y niñas que están en etapa de culminar el año escolar, un año bastante complejo desde el punto de vista académico y por supuesto muchos de ellos estudiando en sus hogares, pero como no ha sido fácil, no sabemos cómo ir a terminar. Oremos para que el proceso académico, aunque sea a través de internet, también pueda ser un proceso que termine de manera saludable, de manera adecuada, que se pueda terminar el proceso o el año escolar, que les permita también a las personas, a los jóvenes, a los niños y a las niñas terminar tranquilos en medio del estrés de lo que significa, por supuesto, estudiar a través de la plataforma de internet. Oremos, tengámonos presentes porque el año escolar no ha terminado, pero necesitamos tenerlos presentes a todos para que el Señor les fortalezca, les ayude a terminar este año escolar, desde los más pequeñitos hasta los más adultos que, por supuesto, o los más jóvenes que necesitan también cerrar su año académico adecuadamente. Así que tengámoslos presentes en oración. Oremos al Señor antes de escuchar la palabra que hoy día tenemos preparada desde la epístola de los Hebreos, y también oremos por la iglesia. Tengamos este tiempo de oración. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por cada uno de los ministerios de nuestra iglesia, porque siguen caminando a pesar de los tiempos difíciles que hemos vivido. Queremos darte gracias por cada ministerio, Señor, que sigue comunicando tu palabra, sigue abriendo espacios de diálogo, de reflexión y por supuesto que nos permite seguir creciendo, Señor, en estos tiempos en que no son fáciles, son tiempos difíciles, Señor, pero queremos rogar tu bendición en forma muy especial por nuestra iglesia, por tu palabra que será expuesta también por el pastor Javier. Queremos pedirte en forma muy especial también por cada ministerio de la iglesia para que tu gracia nos sostenga, para que en medio de estos tiempos tú puedas sostener la obra también, para que podamos seguir comunicando el Evangelio. Por supuesto que tenemos necesidades, cada uno de mis hermanos en sus hogares tienen necesidades, tienen, Señor, también seguramente algunos problemas, ya sean de salud, ya sean económicos. Queremos que tú renueves tu misericordia y que tú puedas acompañar a cada uno de nuestros hermanos que escuchan cada domingo, Señor, y participan de este culto. Que tu gracia les sostenga, cualquiera sea la necesidad que tengan, que tu gracia les sostenga. Te pedimos también por las peticiones de esta semana.
En forma muy especial, Señor, queremos pedir para que tu amor, tu misericordia acompañe a la familia de nuestro pastor que ha partido a tu presencia, nuestro pastor Miguel Alarcón. Señor, sabemos que lo acompañaba una enfermedad bastante compleja, pero detrás de él había esposa e hijos. Queremos que tú le fortalezcas, que la paz de Jesucristo le acompañe, que el consuelo de amor, de tu presencia, de tu abrazo, también le sostenga en estos tiempos. Rogamos también por la promesa de fe. Queremos pedirte para que, Señor, cuando comencemos esta campaña de promesa de fe en el mes de noviembre, tú puedas ir preparando los corazones de los hermanos para que podamos ofrendar también con un corazón dadivoso, entendiendo que nuestra promesa de fe va en beneficio de la extensión del reino de Dios en estos tiempos, que los proyectos misioneros se puedan sostener. Hay misioneros que están fuera de Chile y misioneros que están en Chile trabajando. Por lo tanto, queremos pedirte que tú prepares desde ya los corazones, prepares a la iglesia. En todos los lugares de Chile se va a levantar la promesa de fe y esperamos que podamos, Señor, ofrendar con gratitud, con alegría, para poder aportar a la promesa de fe. Así que rogamos por el Departamento de Misiones, por su director y también por el Consejo de Misiones, para que tú le acompañes en las decisiones que tengan que tomar en base de lo que se va a recibir de la promesa de fe. Lo mismo, Señor, en estos tiempos queremos pedir en forma muy especial por todos aquellos que están terminando su año escolar. Han sido tiempos de mucha tensión, de mucho estrés, porque hay que estudiar a través de internet, hay que tomar los cursos también a través de distintas plataformas. Por supuesto, eso trae cansancio, agotamiento y estrés. Pero queremos pedirte en forma especial por nuestros niños, por nuestras niñas, por los jóvenes que están, Señor, también cerrando su año escolar. Te pedimos que renueve sus fuerzas para que ellos puedan cerrar adecuadamente su año académico. Evidentemente, detrás también de los niños están las familias también que tienen que estar atentos, Señor, para que sus hijos puedan terminar y estudiar, Señor, adecuadamente. Por lo tanto, pedimos por las familias también. Y rogamos por los profesores. También tenemos dentro de nuestra iglesia muchos profesores que sirven en distintos lugares de Santiago, y queremos pedirte para que en sus procesos como profesores también tengan la fortaleza, las herramientas adecuadas para que puedan cerrar el año escolar. Así que dejamos estas peticiones delante de tu presencia y pedimos por tu palabra que será entregada en esta mañana. Que tu palabra nos guíe, nos oriente por el camino, Señor, que tú quieres llevarnos, de tal manera que podamos caminar siempre hacia tu voluntad. Oramos, Señor, por tu palabra, oramos por nuestra iglesia, para que tú siempre, Señor, nos acompañes, aún en estos tiempos difíciles, podamos ver tu presencia, tu gloria entre nosotros, y de esa manera podamos ser fortalecidos, orientados y guiados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor que podemos encontrarnos una vez más para compartir esta reflexión en torno a la palabra del Señor. Seguimos con nuestros estudios basados en la epístola a los Hebreos. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno al segmento que está en el capítulo 5 de Hebreos, versículos 11 al 14. Capítulo 5, versículos 11 al 14. Lo leo, dice así. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo,
necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La epístola a los hebreos que hemos venido estudiando en el último tiempo ha venido mostrando hasta ahora la superioridad de la revelación expresada en Jesús respecto de los profetas, respecto de los ángeles, respecto de Moisés. La revelación mediada por Jesús es muy superior a todas ellas. Y hace algunos domingos atrás, cuando empezamos a predicar del cambio de tema, nuestra epístola ha venido mostrando también la superioridad del vínculo con Dios que provoca Jesús en comparación a la ley mosaica, y en las últimas semanas la superioridad del vínculo de Jesús con Dios en comparación al sumo sacerdocio. Y la epístola menciona de forma particular en este intento de mostrar cómo es superior el sumo sacerdocio de Jesús respecto del sumo sacerdocio de la ley mosaica, un tipo particular de sacerdocio que aparece en el Antiguo Testamento, como es el sacerdocio de Melquisedec. De este tema hablará en la epístola en algunos capítulos más adelante. Pero, por ahora, nuestro autor posterga un rato el tema de Melquisedec, porque ese tema, según lo que expresa, requiere de una plataforma de madurez que, según él, los receptores de la epístola a los hebreos no tienen. El segmento que hoy vamos a estudiar toca entonces, como si fuera un gran paréntesis, el tema de la madurez requerida para navegar en las aguas profundas de la revelación de Dios, ¿no? Ya introdujo el tema de Melquisedec, eso se predicó el domingo pasado, volverá a tocar el tema más adelante para mostrar la particularidad del sacerdocio de Jesús. Pero antes de hacer eso, hace una pausa para hablar de la madurez del creyente que se requiere para profundizar ciertos temas bíblicos, ciertos temas en profundidad. Todo aquel que ha abrazado la fe en Cristo tiene, sin duda, lugar en el reposo del Señor. Todos los que abrazan la fe en Jesús son hijos e hijas de Dios. Comparten con el Señor esta característica de ser hijos de Dios. Pero no todo creyente parece estar en los mismos estadios de madurez espiritual. Parece ser que hay algunos que están en las etapas muy preliminares de la madurez cristiana y otros han avanzado a etapas superiores, y parece ser que también algunos pudieran haberse estancado en su desarrollo cristiano. Me parece que el texto, y eso es lo que quiero proponerles para esta reflexión, presenta algunos elementos que caracterizan la maduración del creyente. Tanto el proceso de maduración como el sentido y el significado de esta maduración cristiana. Y quisiera proponerles entonces 3 características de esta maduración cristiana. En primer lugar, la maduración del creyente puede ser retrasada por la pereza. Esta es una de las características que llama la atención de cómo el escritor
define la madurez y la maduración cristiana. Parece que esta podría ser detenida o retrasada por la pereza. Miren el versículo 11. Sobre este tema, el tema del sacerdocio de Melquisedec, del que viene hablando introductoriamente y que va a retomar después, sobre este tema tenemos mucho para decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por otro. Esa expresión final, lo que entra por un oído y sale por otro, en otras versiones de la Biblia se dice, ustedes se han vuelto tardos para oír. La palabra que se usa ahí en el texto griego bien pudiera traducirse como ustedes se han vuelto perezosos, incluso holgazanes o apáticos, desinteresados. La pereza, la holgazanería, digámoslo así, impide tener o les ha impedido tener a los hebreos el nivel de madurez suficiente para entrar a navegar en las aguas profundas que el escritor quiere proponer o necesita proponer para abordar este tema de Jesús como sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces parece ser que hay ciertos temas que requieren de una madurez mayor. Navegar en las aguas profundas de la revelación requiere de una madurez mayor y hay algunos cuya maduración se ha retrasado a causa de la pereza. Entonces hay mucho que decir, difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto perezosos. Siempre me ha llamado la atención que en el Nuevo Testamento no culpe, por ejemplo, a la falta de ayuno, la falta de oración, la falta de alabanza, de la limitación de la madurez, del conocimiento, de la inteligencia. No es por falta de canto que no se es lo suficientemente maduro. No es por falta de oración que se es inmaduro. No es por falta de ayuno que se es inmaduro. Se es inmaduro a causa de la pereza. Esto también uno lo encuentra en toda la literatura sapiencial. No se acerca a la búsqueda y al amor del conocimiento quien es perezoso. El Nuevo Testamento sigue esta misma línea y es muy interesante. Parece que para profundizar en la palabra hace falta quemarse un poco las pestañas estudiando un poquito más, pero no hacerlo provoca un retraso en la madurez que permite comprender después los temas más profundos de la revelación de Dios. Ahora, este abordaje más diligente de la búsqueda de la palabra, de la investigación en la palabra del Señor, no siempre se trata de estudios formales, de teología o algo por el estilo. Fíjense ustedes que uno de los grandes escritores de la Alianza Cristiana y Misionera, para no dar ejemplos tan lejanos, es el pastor o fue el pastor A.W. Tozer. Tozer fue uno de los grandes escritores de la Alianza Cristiana y Misionera y él nunca tuvo educación teológica formal. A veces esta experiencia de Tozer se ha usado para decir, bueno, ¿vieron? No se necesita educación teológica para ser un gran escritor o un gran líder teológico y pastor o lo que fuera necesario. Pero de Tozer no solo se dice que no tenía educación formal en un seminario. De Tozer se dice que su lámpara se apagaba bastante más tarde que la del resto de sus contemporáneos, porque invertía muchísimo de su tiempo libre, le robaba horas al sueño para leer profusamente. Leía mucha filosofía, se sabe que se volvió especialista
en los padres de la iglesia, era un gran lector y sus escritos llegaron a ser considerados de un nivel, su vocabulario, de un nivel cultural extraordinario. Pero Tozer investigaba incansablemente. Muchos crecimos en un entorno rodeado de este mismo esfuerzo, sin gozar de grandes recursos económicos, sin gozar de grandes entornos intelectuales. Muchos de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros pastores, de nuestros diáconos, de nuestros líderes del pasado, intuyeron que había que esforzarse, que la pereza no tenía un buen futuro ni tenía lugar en el desarrollo de la iglesia. En estos días yo he recordado muchísimo, mientras estudiaba esto, los esfuerzos de mi propia familia. Sin gozar de grandes recursos económicos, había un esfuerzo para comprar libros en cuotas, las primeras enciclopedias de la casa. He recordado mucho a mis viejos pastores. Sin tener grandes estudios formales, invertían de lo poco que tenían para autoeducarse, también comprando sus libros, estudiando por correspondencia en ese tiempo con cassettes. He recordado a mis diáconos, mis viejos diáconos y mis maestros y maestras de la escuela dominical, cuando en muchas cuotas lograban comprar una buena Biblia de estudio y otros fueron armando sus grandes bibliotecas. Y muchos de ellos, después de largas horas de trabajo en la construcción o en diferentes lugares, dedicaban parte de sus noches a investigación de la palabra del Señor. No había lugar para la pereza. Quisiera yo en este punto decir que tengamos cuidado, querida iglesia de Providencia, pero si nos escuchan de otros lados, también tengamos cuidado con las modas antiintelectuales que se nos van metiendo, que justifican el estudio y el título fácil, corto, y esto también se da en teología, ¿no? Vamos a adquirir grandes títulos con poco esfuerzo, con poco estudio, con menos lectura, con dormir mucho y estudiar y trabajar poco. Ya nuestros viejos descubrieron que la pereza es pan para hoy y hambre para mañana. La iglesia no dio a luz a hombres y mujeres maduras, justificando la pereza y la holgazanería intelectual. La maduración del creyente, ojo con eso, puede ser retrasada por la pereza. La segunda característica de la maduración del creyente es que esta no es opcional, es esperable y necesaria. Miren el versículo 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Se esperaba que por el tiempo que llevaban estos cristianos receptores de la epístola ya fueran maestros de la palabra. La expresión que se usa para maestros de la palabra no se refiere a que sean maestros profesionales de la palabra con el título de maestros de la palabra o algo por el estilo. Se refiere a que con el tiempo que llevaban ya tuvieran algo para entregar, ya tuvieran o ya navegaran las aguas profundas de la palabra del Señor y no solamente fueran receptores de un mensaje. En cambio, deben seguir aprendiendo los rudimentos. Esta palabra, los rudimentos, los elementos más elementales,
Es una palabra que también aparece en Gálatas, cuando Pablo dice que estábamos, antes de que viniera Cristo, esclavizados a los rudimentos de este mundo, y se refiere a todo ese conjunto de leyes y normas que aparecen en la tradición judía, en la Torá, la propia Escritura, pero que entendida así de forma mecánica no era más que una especie de magia, que a través de ciertos rituales o de ciertas declaraciones o de ciertos recitados de textos pretendían movilizar los bienes espirituales. Esclavizados a los rudimentos, dice Pablo, antes de que viniera Cristo. Y ahora el escritor de Hebreos usa la misma expresión para decir que estos que ya debieran estar enseñando las aguas profundas de la Escritura, todavía están pegados, chapoteando en la orilla de esta piscina, en lugar de estar en el océano de las profundidades de la palabra. Solo pueden beber leche, pero no comida sólida. Esta expresión es muy común, no solo en la Biblia, sino también en la literatura extrabíblica, para referirse a la falta de progreso en el desarrollo de cualquier disciplina. Todavía estás en la etapa de beber leche. Así están los hebreos. Así están los hebreos. Debiendo, por el tiempo que llevan, haber estado ya siendo maestros, teniendo algo para entregar, y en lugar de eso solo chapotean repitiendo una y mil veces los elementos de la superficie. En tercer lugar, la maduración del creyente lo hace productivo y no simplemente reproductivo. Miren ustedes los versículos 13 y 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ir un paso más allá de los rudimentos no es posible para los inexpertos, no es posible para los que están estancados. Su inmadurez se nota en una expresión que utiliza F.F. Bruce, en la inclinación a permanecer en el punto que habían alcanzado. La persona que es inmadura ha llegado a un punto del cual no quiere salir. Seguramente porque está segura ahí, tal vez por lo que dice Hebreos, por la pereza de salir de ese espacio de confort y aventurarse a nuevos escenarios y nuevos territorios desconocidos, donde será forzado a discernir la voluntad de Dios en nuevos escenarios y no a reproducir la voluntad de Dios descubierta por otros. Así es que ha llegado a un punto del cual no quiere moverse. Fíjese que esto es muy similar a como si nosotros fuéramos ese hombre que experimenta el milagro de Jesús en el Evangelio de Juan. Y que cuando le preguntan dice, mire, yo no sé si es pecador o no, yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. La persona que es inmadura es esa persona que quiere quedarse toda la vida repitiendo, yo no sé si es pecador o no. Y nunca dar el paso para descubrir si es Jesús pecador o no. Se convierte en un mero reproductor, porque ha llegado a un punto de desarrollo y se ha quedado pegado ahí. El que es maduro, en cambio, no necesita mantenerse en la reproducción de aquellos elementos básicos de la fe
en Jesucristo. Porque su compromiso con la vida, su compromiso con el servicio en las diferentes áreas de la existencia humana, lo han llevado a lo largo de los años en esta experiencia de ensayo y error a tener aceitado el mecanismo por el cual discierne lo bueno de lo malo. Ellos han ejercitado, dice el texto, su facultad de percepción espiritual o su capacidad de discernir, dicen otras versiones. Y si lo bueno y lo malo debe ser discernido por la persona, significa que no está ya dado. No es que haya un manual donde uno busque en el índice lo bueno y lo malo para esta ocasión. En algunas prácticas se ha querido convertir la Biblia en un manual donde uno va y descubre un texto bíblico y ese texto lo quiere convertir en la norma para lo bueno y lo malo. Esto era lo que hacían los fariseos cuando iban a citarle a Jesús un texto bíblico a ver si Jesús se sometía a él o no se sometía a él. Frecuentemente Jesús no se sometía. El que ya no está en el grado de la superficie o en la orilla de este lago, de este mar profundo, sino que se ha, por las necesidades de la vida, por el servicio al Señor, adentrado a las profundidades, esa persona no necesita y no puede quedarse repitiendo pautas de un manual. Como dice Hebreos, debe hacerse especialista en discernir en cada nueva ocasión, en cada nuevo escenario, la voluntad del Señor para descubrir lo bueno y lo malo que no está simplemente dado en un manual. El que es maduro no tiene como finalidad reproducir cómo se hacían las cosas 50, 60, 70 o 100 años atrás. El que es maduro tiene que buscar discernir la voluntad de Dios aquí y ahora. Para nuestro escritor, hablar de estas cosas como el sacerdocio de Melquisedec, el sumo sacerdocio de Cristo, es difícil y requiere de una madurez que los hebreos, los receptores de la epístola, no tienen, porque son perezosos, porque se han vuelto holgazanes. Nosotros también somos convocados a dejar la pereza, a dejar la holgazanería de la búsqueda de la palabra, del estudio de la palabra, del discernimiento de la voluntad de Dios día a día con esfuerzo. Somos convocados a embarcarnos en esta búsqueda activa de la voluntad del Señor, entrando por esos caminos a veces no transitados por donde el Señor nos está llevando. En esos caminos se nos requiere pensar, repensar el bien y el mal, dialogar, consultar y decidir por dónde transitar. No simplemente reproducir soluciones de épocas antiguas, no volver a los rudimentos que según Pablo esclavizan a los creyentes. En resumen, queridos hermanos y hermanas, nuestro texto nos llama a dejar de ser simples consumidores de evangelio para convertirnos en proveedores de evangelio a quienes tanto lo necesitan y que están en nuevos escenarios, están en nuevas épocas, tienen nuevas categorías para entender la vida y requieren que ese viejo evangelio sea dicho en la nueva forma en que hoy pueda ser captado. Que el Señor nos ayude a convertirnos en personas maduras. Y si alguno de nosotros está experimentando
un estancamiento del desarrollo cristiano, que el Señor nos ayude a romper la pereza, a romper la holgazanería, la falta de fuerzas y salir del estancamiento en el que estamos y avanzar en esta búsqueda activa, en un estudio profundo, en el análisis profundo, en el diálogo crítico con hermanos y hermanas para convertirnos poco a poco en personas maduras, que no solo reproduzcan frases de otros del pasado, sino que produzcan una palabra nueva del Señor, dicha de forma nueva en los nuevos escenarios que nos toca vivir. Que el Señor nos ayude. Oramos a Dios en este sentido. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad de reflexionar acerca de la madurez cristiana. Claro que necesitamos madurez. De alguna forma todos experimentamos en diferentes momentos de la vida estancamientos espirituales. Y todos, Señor, estamos expuestos a convertirnos en perezosos, a practicar la holgazanería intelectual, espiritual, teológica, que nos inmoviliza finalmente, que nos vuelve reproductores de ideas de otros, que a veces eso es más cómodo, Señor, y sin embargo nos aleja de la búsqueda activa de tu voluntad en estos tiempos. Señor, hoy necesitamos discernir con más claridad tu voz en los días agitados que nos tocan vivir. Ciertamente, tu Espíritu Santo, Señor, puede sacarnos de esto y te rogamos que así acontezca. Muchos llevamos años de vida cristiana y probablemente después de tantos años, efectivamente la pereza nos ha controlado. Te rogamos que nos despiertes, te rogamos que nos bendigas, que nos des fuerza, energía y nos ayudes, Señor, a redoblar esos esfuerzos. Te damos gracias por quienes, Señor, con muchos menos recursos a veces académicos, pero también con menos recursos económicos, pusieron delante nuestro un libro, una enseñanza, una opinión crítica que nos hizo despertar. Gracias porque hombres y mujeres, Señor, muy sencillos, probablemente marcaron nuestras vidas para sacarnos del letargo de la repetición de doctrinas rudimentarias, Señor, en las que a veces nos hemos metido. Gracias por tu iglesia, gracias por esta iglesia de Providencia, por los hombres y mujeres, Señor, que con esfuerzos múltiples posibilitaron la existencia de una comunidad en esta gran ciudad. Ayúdanos a seguir siendo en ese espíritu un faro en estos tiempos, para tu propia gloria y para que muchos hombres y mujeres encuentren la libertad que da Jesucristo y que está prometida en la Escritura para todos aquellos que le abracen con fe. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que
principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, qué gusto haber compartido este servicio para la gloria del Señor y para la edificación de todos nosotros. Que el Señor nos bendiga y que sea una semana en la que repose sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros países, la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.